Listo. Entonces vamos a ver lo que es la regla de la cadena. Regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, la regla de la cadena acá tiene varias, bueno, hay varias formas. Vamos a mirar primero la forma 1, ¿sí? Entonces vamos a mirar aquí, por aquí voy a poner entonces, vamos a ver primero la forma 1, ¿sí? A ver, ¿cómo se las explico? Se las voy a explicar así. Bueno, supongamos que ustedes tienen, miren, supongamos que ustedes tienen una función z, una función z, que depende, que depende, que depende de x y depende de qué, y depende de y. Sí, ahorita hago un ejemplo. Y depende de y. Y a su vez esta y, esta x, y a su vez esta x, hagámoslo así. Esta depende de x, esta función z depende de x y depende de y. Y a su vez estas que están acá, esta x depende de t y esta y también depende de t. Entonces, a ver, me hago explicar. Esto, miren. Yo les digo que tengo la función. Bueno, mejor les explico aquí así. Entonces, si ustedes quieren hacer la derivada parcial de z, ¿sí? Noten que z, noten que z en últimas, ¿de qué depende? Z en últimas depende de la variable que t. Entonces, a mí me van a preguntar es por esto. Como z solamente depende de una variable que es t, entonces esto se escribe así. Le dicen a uno, halle la derivada de qué? De z, halle la derivada de z respecto a quién? Respecto a t. Entonces, si a uno le piden la derivada de z respecto a la variable t, entonces, ¿qué hace uno? Uno se va aquí por lo que uno le llama caminitos. Miren, esto es un camino que me lleva a t, este sería un camino, y este sería otro camino que también me lleva a t. ¿Sí? O sea, tenemos dos caminos que me llevan a t. ¿Sí? Entonces, cogemos el primer camino. Entonces, ¿cómo vamos a coger el primer camino? Entonces, primero tengo que hacer la derivada parcial. Aquí z sí depende de x y de que depende acá de dos variables. Entonces uno lo escribe así, derivada parcial de z con respecto a quién. Derivada parcial de z la hace con respecto a x, ¿sí? Y luego hace la derivada, como x solamente depende de t, entonces esto es un diferencial recto, por la derivada de x, no se le hace la curvita, con respecto a t. Ahorita les explico esta parte. Más, y luego hacemos la derivada parcial de z con respecto a y, la derivada parcial de z con respecto a y, por una derivada recta, porque la y solo depende de la variable t, por la derivada de y con respecto a t. ¿Sí? Entonces, mire, voy a hacer aquí un ejemplo. Yo sé que ustedes no están acostumbrados a hacer esto de esa forma. Entonces voy a hacer aquí un ejemplo para aterrizar esto. Voy a hacer aquí un ejemplo. Hagan de cuenta que no saben lo que acabo de explicar arriba. Hagan de cuenta que no saben lo que expliqué arriba, ¿sí? Y yo les digo lo siguiente, mire. Yo les digo que tengo una función z que es igual a x al cuadrado. Voy a poner algo sencillo para que veamos cómo se aplica. Z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y yo les digo, no, pero la x depende de t. La x es igual a t al cuadrado, ¿sí? Y yo les digo que la y también depende de t. Miren, esta y que está ahí. La y depende de t.
y se comporta como t al cubo, ¿sí? Traten de hacer esto. Traten de decirme cuál es la derivada de z con respecto a t. ¿Sí? ¿Cuál será la derivada de z? Voy a ponerlo por aquí al ladito. ¿Cuál es la derivada de z con respecto a t? A ver. Alguien que intente hacerlo. Hagan de cuenta que no saben nada de lo que dice arriba. O sea, lo vamos a hacer sin... ¿Alguien ya la tiene para que me envíe la imagen? El primero que lo haga le damos un punto. ¿No, ninguno? ¿O alguien ya está intentando? Yo lo estoy intentando, profesor. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer de dos formas. Forma 1, y voy a usar la forma 2, es usando esta regla que acabo de escribir acá arriba. Vamos a poner aquí en un cuadradito. Quiero que lo intenten como si no supieran esta fórmula que acabo de escribir. ¿Ya lo vas a entregar? No, no. Se te corta. Listo, profe, ya lo envié. ¿Listo? Miremos a ver qué nos enviaron por acá. Entonces, y Sandra nos dice que es... pero no, yo no quería que lo hicieras así. Era sin usar la fórmula, sin usarlo de arriba. Entonces, a lo que me refería era esto, pues que uno que hace sin saberlo de arriba, pues uno reemplaza la x por t cuadrado y la y por t al cubo, ¿no? Entonces le queda así, z, como z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Entonces uno reemplaza la x por t cuadrado. Entonces le queda así, z, deja z solo en términos de t. Entonces esta x la reemplaza por t al cuadrado, entonces queda t cuadrado elevado al cuadrado. Y esta y la reemplaza por t al cubo y todo esto lo eleva también al cuadrado. Entonces a uno le queda que z, ¿sí? Ya la z solo depende de t, miren, esto se vuelve un problema de cálculo diferencial. Entonces queda t igual a ¿qué? 2 por 2, 4, más t a la ¿qué? 2 por 3, 6, ¿sí? Entonces esto como es una función de cálculo vectorial, entonces ya uno dice, pues uno pone la derivada recta, ya no hay necesidad de hacer derivada parcial, porque solo depende de una variable, ¿sí? Siempre que se escriba esto, muchachos, creo que alguna vez se los dije, siempre que uno escribe esta de recta, es porque está seguro que esta función depende solamente de esa variable. Entonces, hace la derivada de esto con respecto a t, ¿y cuál será? ¿Cuál es la derivada de t a la 4?
4t a la 3, ¿sí o no? Muy bien. ¿Y cuál es la derivada de t a la 6 con respecto a t? Pues 6t a la 5, ¿sí o no? Pero bueno, esa sería la forma la forma 1 que uno usaría, ¿sí? Si no sabe uno esto que les acabo de mostrar acá. Pero con esto que les acabo de mostrar haciendo este arbolito, ¿sí? Este arbolito acá que a uno le ayuda. Entonces, si aplico la forma 2, miren, la fórmula, si aplico la forma 2, entonces la forma 2, ¿qué me dice? La forma 2 me dice, miren, para hacer eso, voy a copiar esta, control C, lo voy a poner aquí abajo, control V, miren, lo voy a poner aquí. Entonces, esto sí sería lo que hizo Isandra, ¿sí? Entonces Isandra dijo, bueno, voy a usar la fórmula que me acaba de dar el profe, entonces la derivada parcial de z, la derivada de z que tenga con respecto a t será, ¿cuál es la derivada parcial de z con respecto a x? A ver, ¿cuál es la derivada de z con respecto a x? Deriven esta. Z con respecto a x, ¿cuánto les da? Pues 2x. 2x, muy bien. Entonces esta da 2x. Esta va a dar 2x. ¿Y cuál es la derivada de x con respecto a t? Sabiendo que x es t cuadrado. De x con respecto a t, ¿cuánto es? 2t, ¿sí o no? ¿Cuál es la derivada parcial de z con respecto a y? Esta. Pues va a ser 2y, ¿sí o no? 2y. ¿Y cuál es la derivada de y con respecto a t? De y con respecto a t, ¿cuánto es? 3t cuadrado, ¿sí o no? Entonces al hacer esto, al hacer la derivada de z, al hacer la derivada de z con respecto a t, entonces esto nos da 2, y cambio esta x la voy a cambiar por ¿qué? Miren, voy a cambiar esta x por lo que es x, que es t cuadrado, y aquí me queda 2t. Voy a cambiar esta y por lo que es que esté al cubo, ¿sí? Para que me quede todo en términos de t, por 3t cuadrado. Y al hacer esta operación, ¿qué nos da? La derivada El parcial de mismo z. resultado de abajo. Muy bien, me va a dar lo mismo. Miren, me da 2 por 2, 4, t a la 3, más 2 por 3, 6, t a la 5. Me dio lo mismo que me había dado de esta forma. Y ustedes dirán, uy, no, profe, pero entonces la forma de arriba es más rápida. Sí, claro, la de arriba es más rápida para este tipo de, ¿qué? De derivadas. Pero eh, vamos a tener funciones un poquito más elaboradas en donde nos toca hacer el arbolito. Pero eso es para que se den cuenta que el arbolito sí sirve. Sí, sirve para una variable. Bueno, entonces vamos a ver entonces ahora la regla de la cadena, pero vamos a ver entonces la forma 2. ¿Sí? Esa es una forma. Entonces ahora vamos a ver la forma 2. Forma 2. Entonces la forma 2 es que yo tenga algo así, un poco más elaborado. Que tenga una función z que depende de x, una función acá z, digamos, que depende aquí de x y depende también de y depende de y a su vez, esta x que está acá, y a su vez esta x depende, digamos, de una variable t y también de una variable que, y de una variable s. Y también acá, esta y depende de t, depende de t y también depende de qué, y depende de s. ¿Sí o no? Entonces, aquí ya si me preguntan, miren, en últimas, si ustedes se dan cuenta, la z en últimas depende de t, pero también depende de quién, pero también depende de s. ¿Sí? Entonces aquí cabe preguntarnos, entonces por esto, ¿cuál será la derivada parcial? Miren,
Ya me pregunto es por la derivada parcial de z, pero ¿con respecto a quién? A t. Y me pregunto por la derivada parcial de z, ¿con respecto a quién? A s. ¿Yo sí estoy grabando acá? Sí. Listo. Entonces, si hacemos la primera, ¿cómo la hacemos? Entonces, miren, volvemos otra vez al arbolito, pero para hacer la primera, miro los caminitos que me van a llevar a qué? A t, porque como acá tengo una t, miren, como acá tengo una t, entonces debo mirar todos los caminos que me llevan a t. Entonces, este sería un camino, este sería un camino, ¿sí? Y este de acá, este así, miren, sería otro camino que me lleva a t, ¿de acuerdo? Este de acá, este de aquí, me lleva a t, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos? Cojamos el primer camino. Entonces hago primero la derivada de z con respecto a x y luego la derivada de x con respecto a t. ¿Sí entendieron la mnemotecnia del arbolito? Entonces hago la derivada de acá. O sea, este pedacito, para que me entiendan mejor, este pedacito, creo que no les he explicado, de pronto no me han entendido porque no les he explicado esto. Este pedazo del arbolito, es la derivada parcial de z con respecto a quién? A x. Y este pedazo de acá es la derivada parcial, esta es la derivada de x con respecto a qué, ¿sí? Y este es la derivada de qué? De x con respecto a s, ¿sí? Este pedacito, borremos acá, este pedacito de acá, esta es la derivada de z con respecto a y, ¿sí? Este de acá es la derivada de y con respecto a t, ¿sí? Y este de acá es la derivada de qué? De y con respecto a quién? A s. Bien, entonces, cuando uno va a ir a t, entonces toma este camino, y toma este otro camino. ¿Sí? Entonces, el primero entonces sería la derivada parcial de z con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a t, más el otro camino que sería la derivada parcial de z, la derivada parcial de z con respecto a quién, a y, por la derivada parcial de y con respecto a quién, a t. Mientras que esta, ¿qué será? La derivada parcial de z con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a s más la derivada parcial de z con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a s. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Sí me están escuchando? Se me fue el sonido. Sí, profe, te estamos escuchando. Ninguna duda por ahora. Bueno, gracias. Listo. Entonces estamos ahí. Bien. Entonces hagamos aquí un ejemplo para entender esto. Qué pena se me bajó. Entonces hagamos aquí un ejemplo. Acá vamos a hacer un ejemplo. Digamos que le dicen a uno que tienen, digamos, la función esta, z igual a x al cuadrado por y a la 3 más 3x al cuadrado menos 4y a la 3, digamos, algo así, ¿sí? Pero a su vez le dicen a uno que x es igual a t cuadrado más s al cubo y que la y, sí, miren, la y depende también de t y de s,
Entonces le dicen a uno que esto es t a la 5 más s a la 4, o algo así. ¿Bien? Y pues obviamente, cuando uno reemplace, miren, cuando uno reemplace la x de aquí por esta expresión y la y de aquí por esta expresión, pues en últimas va a tener un z que depende de x y de y. Entonces cabe preguntarse por qué es, si le preguntan a uno cuál es la derivada parcial de z con respecto a qué, a x, y le preguntan a uno cuál es la derivada parcial de z con respecto a y. Le preguntan a uno estas dos cosas. Entonces, ¿uno qué hace? Para la primera, entonces usa la fórmula. No voy a escribir todo esto porque me da pereza escribir todo esto. Entonces voy a copiar todo esto de acá, control C, control V, y listo. Ya lo tengo aquí. Y la vamos a aplicar entonces. Si la aplicamos, entonces, ¿qué nos queda? Entonces nos quedaría así. La derivada parcial de ¿qué? De z con respecto a t. Entonces sería igual a ¿qué? ¿Cuál es la derivada parcial de z con respecto a x? A ver, ayúdenme a derivar esta expresión con respecto a x. Acuérdense que si es con respecto a x, serían constantes ¿quiénes? Todas las y, ¿no? Entonces la primera, ¿cuánto nos da? A ver, alguien que me ayude. 2x por y al cubo más 6x. Muy bien. O sea, apartamos la constante que es y al cubo y luego derivamos el x al cuadrado que es 2x. ¿Qué fue lo que dijo Isandra? 2x por y al cubo, ¿cierto? Ahora hacemos la derivada de x con respecto a t. Ah, pero esperen, ¿más qué? Me faltó esta parte. Más la Más derivada 6x. de esto que es 6x. Muy bien, gracias. Entonces dejamos esto acá. ¿Cuál es la derivada de x con respecto a t? La derivada de esta x con respecto a t, ¿cuánto nos va a dar? 2t. 2t. ¿Sí? Más. Ahora hacemos la derivada de z con respecto a y. Entonces ahora las constantes, ¿cuáles van a ser? Ahora las constantes Más van a x. ser las x. Entonces, la primera con respecto a y, ¿cuánto nos daría? Esta. Aparto el x al 3y cuadrado, al ¿cierto? cuadrado Y me daría un 3y al cuadrado, muy bien. Más que la derivada de esto menos, daría 0. Y la menos siguiente, 12y al menos cuadrado. 12y al cuadrado, ¿sí? Y esto lo multiplico. Y esto lo multiplico por la derivada de ¿qué? De y con respecto a quién. De y con respecto a t. ¿Cuál es la derivada de y con respecto a t? Muy bien. ¿5 qué? 5t a la 4. Bien. Entonces, escribiendo esto un poquito más, más simplificado, entonces nos quedaría así. Esto de acá adentro se puede escribir como que, como 2xy a la 3 más 6x que se multiplica por 2t más, aquí nos queda 3x al cuadrado y al cuadrado menos 12 y al cuadrado y esto por 5t a la 4. Bien. Si usamos la propiedad que acá podemos usar la propiedad distributiva, ¿sí? Y acá también podemos aplicar la propiedad distributiva. Entonces, ¿qué nos queda? Que la derivada parcial de z con respecto a t es igual a ¿qué? A 2. Cambio la x por ¿qué? Cambio la x, hay veces que le dicen a uno, entregue la derivada toda en términos de x y de t y de s. Entonces tiene que cambiar uno la x por ¿qué? T cuadrado más s a la 3. Entonces esta x la cambio por t cuadrado más s a la 3. La y por ¿qué? La y la cambiamos de una por t a la 5 más s a la 4. T a la 5. Esto va a quedar un poco largo, pero t a la 5 más s a la 4. Y todo esto está multiplicado por 2t. Bueno, multiplicado por este 2 va a dar 4, ¿no? O sea, puedo dejar aquí 4 y acá t. ¿Listo? Y bueno, habría que desarrollar este producto, que no lo voy a hacer porque eso es muy largo. Más, Profe, eso no es un producto, eso es una adición. Aquí le faltó el 6 que multiplica. ¿dónde? Ah, no, 2 solamente por está haciendo el 2. primer término.
4t y esta x la cambié por esta. Por eso O le sea, falta Pero el eso es cubo por que ejemplo. eleva esta parte, ¿no? esta x que está acá es esta x, es esta. Sí, por eso y la otra es Y y le falta el cubo. Y esta y que está acá es esta que está acá, que me falta el cubo, ¿sí? Y este 2 por este 2 por este 2 da 4 y acá queda un t. ¿Sí? Y este producto, pues no lo voy a... Este sería un producto, que es el que no Sí, quiero resolver. ok. Mucho menos quiero resolver, mucho menos voy a resolver este. ¿Sí? Entre 2 por 6 me da 12. X cuadrado más a la 3, ¿no? Cambia X que estaba por cuadrado a la 3 y 7 también solamente más 5 por 3, 15. El X me queda cuadrado, el X es T cuadrado más S a la 3. Este me va a quedar al cuadrado por... aquí debe haber puesto, entonces acá es 5 por 3, 15 T a la 4 ya. Y que me quedaría el X al cuadrado y la Y al cuadrado. Y la Y a la 5 más a la 60, profe. 4, todo esto se va al cuadrado. 5 es t a la 4, ¿cierto? Por el y elevado al cuadrado. Y el y elevado al cuadrado, ¿y el y qué es? Es t a la 5 más s a la 4, todo elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, aquí sí hicimos la regla de la cadena. Acá sí tiene ya sentido usar esta formulita, ¿sí? Usar este caminito. ¿Por qué tiene sentido? Porque noten que al haber, si yo desde un comienzo hubiera reemplazado la x por todo esto y la y por toda esta expresión, miren, hubiera reemplazado la x por todo esto y la y por todo esto, no hubiera podido terminar esa derivada. Me hubiera tocado elevar al cuadrado, no, hubiera sido una cosa muy larga. Aquí quedó larga, sí quedó larga, pero fue más rápido. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya tendríamos la derivada de z con respecto a quién, a t. De la misma forma se podría hacer que puedo hacer también la derivada de qué. De la misma forma puedo hacer la derivada de z. De la misma forma puedo hacer la derivada de z con respecto a s. ¿Sí? La derivada de z con respecto a s. Entonces, ¿cómo sería la derivada de z con respecto a s? Noten que toda esta parte se repite. Todo esto nuevamente se repite. Miren. Control C, me lo voy a llevar acá, control V. ¿Sí? Solo que esto ya no va a ser t, sino que esto va a ser ¿qué? S. Aquí ya no, acá no va esta, porque tengo que derivarla con respecto a x y tampoco va esta. Entonces, ¿qué iría ahí? Tengo que derivar ahora con la x con respecto a s, que daría que 3s a la que al cuadrado, ¿no? Este daría 3s cuadrado. ¿Sí? Y la otra me daría ¿cuánto? 4 Con S al respecto a s daría 4s al cubo. 4s al cubo. ¿Sí? Esta parte viene siendo lo mismo, miren. Esta parte casi que me va a dar la misma parte de aquí. Me voy a copiar todo esto. Me voy a copiar todo esto, lo voy a dejar aquí. Casi que sigue siendo lo mismo. Pero aquí me va a quedar eso un qué. Aquí me va a quedar eso un qué. Es un 3 s cuadrado. ¿Sí o no? Un 3s cuadrado. Aquí también me va a quedar, borro acá. Aquí me va a quedar un qué. Un 18 s cuadrado.
borro acá. Este me va a quedar es 3 por 4, un 12. Este me va a quedar es un 12. ¿Sí? 3 por 4, 12s al cubo. Borro aquí. Y este me va a quedar es 12 por 4, ¿cuánto da? 8, 48, ¿no? Y acá me va a quedar es un 48s al cubo. Y listo. ¿Bien? Y ya hice Profe, las la dos. primera parte no quedaría, es un 6s al cuadrado ¿En dónde? en el primer pedacito. Pero a ver, ¿será que la Dejo embarré? 3s al cuadrado, pues, no se 3s multiplica por el cuadrado, 2. 3s cuadrado. Abajo, abajo, abajo. Aquí cuando ya A ver, cambió, acá. Este, ¿sí? 3 por 2, 6. ajá, Sí, eso es 6. Gracias. 6s cuadrado, sí. Acá 12 por 4, 48. Bien, listo, sí, gracias. Bien, entonces ya entendimos la regla de la cadena, la forma 2, ¿sí? Entonces, para sí, esta señor. primera, pues usé todos los caminitos, el que va, el verde, ¿no? Y para esta, con respecto a ese, pues lo que estoy haciendo, pues podemos dibujar otro caminito aquí, que son todos los caminitos que vayan a ese. Digamos, este sería uno y este sería el otro. ¿Sí? Listo. Entonces yo creo que ya. Bueno, también podemos tener cosas, pues podemos llamar a esta la forma 3. Los libros no hablan de, solo hablan de la forma 1, la forma 2, pero yo puedo tener cosas como esta, preguntas como esta. A ver, inventémonos una. Yo puedo tener un ejemplo diferente, un ejemplo, un ejercicio, como el siguiente. Que le digan a uno esto. Hallar la derivada parcial, digamos, de z con respecto a t. Sí, sí, y le digan a uno esto, digamos que z es igual a x al cubo más y al cuadrado, ¿sí? Y le dicen a uno que la x es, digamos, que la x depende de t y de s, y es, digamos, t al cubo más s a la 4, pero la y solo depende de t y es t a la 4, algo así. Entonces aquí ya le toca a uno armar un árbol personalizado, por decirlo así. O sea, le toca decir uno, bueno, entonces esta z está dependiendo de qué. Esta z depende de x, ¿cierto? Y depende también de qué. Y depende también de y. Esta x está dependiendo de qué. De s, y está dependiendo de t. En cambio, esta y solo está dependiendo de t. Entonces, como me están preguntando la derivada parcial, como me están preguntando la derivada parcial de z con respecto a t, entonces yo lo que hago es que busco los caminos que me llevan a t. Entonces, este sería uno, este sería un camino. Esperen, pongo esto bien. Este sería un camino. Esperen que estos conectores son con morado. Qué pena ser tan perfeccionista. Listo. Este sería un camino y este sería el qué? El otro camino. Entonces, ¿cómo lo escribo? Entonces, para el primer camino tendría que hacer la derivada parcial de z con respecto a quién? A x. Este camino sería la derivada parcial de x con respecto a quién? Sería la derivada parcial de x con respecto a t. Este camino sería la derivada parcial de z con respecto a y.
y este sería la derivada parcial de y con respecto a t. Entonces, aquí hacemos la derivada parcial de z con respecto a quién, a x, por la derivada parcial de x con respecto a quién, a t, más este camino será la derivada parcial de z con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a t. A ver, la embarré. Alguien que me diga dónde la embarré. Cometí un error. ¿En dónde lo cometí? Que Y debería depender de S y de T también. No, no, yo me la inventé así. Ok. Yo me la inventé así, pero cometí un error. Pero es por ahí, más o menos. Al final, Y como solamente depende de T, no debería ser derivada parcial, sino la derivada recta. Perfecto. Esta no es derivada parcial, sino un diferencial. O sea, este es solamente el diferencial de y respecto a t, porque solamente depende de una variable. Es decir, que aquí tengo que borrar, esto no va así, porque solo depende de una variable. Entonces, esta es la diferencia que hay entre derivada parcial y diferencial. ¿Sí? Entonces, para responder la pregunta, hacemos esto. Y eso será igual. ¿Cuál es la derivada parcial de z con respecto a x? De z con respecto a x me va a dar 3, ¿qué? 3x al cuadrado, ¿no? Y la derivada parcial de x con respecto a t me va a dar, ¿qué? 3t, ¿qué? Al cuadrado, ¿no? Más la derivada parcial de z con respecto a y. Con respecto a y, pues me va a dar 2y, ¿sí o no? Por la derivada diferencial de y con respecto a t, que va a dar 4t al cubo. ¿Sí? Y pues como hay libros que le piden a uno todo en términos de x, en términos de t y de s, entonces reemplazo la x por la función que es t al cubo más s a la 4, t al cubo más s a la 4, y esto lo multiplico por 3t al cuadrado más 2, cambio la y es t a la ¿qué? T a la 4, y esto lo multiplico por 4t al cubo. Entonces al hacer todo esto, ¿qué nos queda? Al simplificar un poco, entonces esto nos va a quedar 3 por 3, 9, 9t cuadrado, entonces por t al cubo queda 9t a la ¿qué? A la 5, ¿no? Más 3 por 3, 9, 9 por s a la 9t cuadrado por s a la 4, queda 9t a la 4, s a la 4, ¿sí o no? Más, y esta parte me va a dar 2 por 4, 8, y t a la 4 por t a la 3 me da t a la 7. ¿Listo? Y esa sería la derivada parcial de z con respecto a t. Bien, pero miren que acá tocó armar un árbol, ¿qué? Un árbol aquí personalizado, por decirlo así. O sea, no siempre es la forma que les estoy mostrando. Normalmente esas son las que aparecen en los libros, pero uno realmente construye su árbol dependiendo de cómo estén las funciones iniciales, de qué dependan las funciones iniciales, ¿ok? Listo, yo creo que ya entendimos, ya no tengo más que explicarles de regla de la cadena, ¿vale? Bueno, les voy a poner un ejercicio, miren. Ponerles un ejercicio. Vamos a hacer aquí un ejercicio porque quiero ver cómo ustedes hacen esto. Ejercicio, a ver, ¿qué me invento? ¿Qué me invento? Miren. Supongamos que yo tengo esto. Tengo esto, miren. Tengo x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. ¿Cuál es la gráfica de esto? ¿Alguien me podría decir qué es la gráfica de esto? Si la llego a poner en GeoGebra 3D, ¿qué me va a dar? ¿Una esfera? Muy bien, esto es una esfera. Perfecto. Esa es la ecuación de una esfera, lo que me acabo de inventar ahí. Es una esfera en el espacio. Y supongamos que yo les hago esta pregunta.
yo les digo, calcúlenme la derivada parcial de z, ¿sí? ¿Con respecto a quién? A x. Y calcúlenme la derivada parcial de z con respecto a y. ¿Cómo harían eso? A ver, piénsenlo 2 minuticos y me dicen. ¿Ya lo pensaron? ¿Alguien tiene una idea? Que me la diga solo con palabras. ¿Cómo lo haría? Pues despejando la z y después haciéndole la derivada parcial en x y en y. Bueno, sí, esa sería una opción. Muy bien. Despejar la z y luego hacer la qué? La derivada parcial. Entonces, ¿cómo te quedó? Hagámoslo de esa forma entonces. Entonces, eso va a ser la forma que. Vamos a hacerlo de la forma 1, pero les voy a mostrar una forma más rápida de hacerlo, ¿sí? Entonces, la forma sería despejar la z. Uno despeja la z, entonces le daría a uno más o menos, ¿cierto? Más o menos la raíz cuadrada de ¿qué? De 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿sí o no? Sí, lo hice aquí rápido. Y luego haría la derivada ¿qué? Y luego haría la derivada parcial de z con respecto a ¿quién? A y. ¿Y cuánto nos daría eso? Nos daría 1 sobre ¿qué? Aplicamos aquí regla de la ¿qué? De la cadena, ¿no? Todo esto que está acá adentro nos lo imaginamos como una x grande, ¿no? Todo esto que está acá adentro como si fuera una x grande. ¿Y cuál es la derivada de la raíz de x? 1 sobre 2 veces, ¿sí? La derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 veces la raíz de x, ¿sí? Bueno, esto también va a quedar más o menos. 1 sobre 2 veces la raíz de x, pero la raíz de x es todo esto. Todo esto es lo interno. Sí, por la derivada interna, que la tengo que hacer con respecto a quién.
Qué pena, aquí no lo hagamos y, hagámoslo primero con x, ¿sí? Por la derivada interna que es con respecto a x, ¿que cuánto sería? La derivada de 4 es 0, me daría menos 2x, ¿sí o no? Menos 2x. Total es que esta derivada entonces me quedaría más o menos, o bueno, dejémoslo así, me quedaría menos 2x sobre, más o menos, voy a dejar el más o menos mejor abajo, más o menos la raíz de 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Con respecto a x es simétrica, es parecida, que es lo único que va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? Con respecto a y, ¿qué pena? Pues que en vez de X va a estar la Y ya. ¿A alguien escuché por allá en el fondo lejos? Con Que en vez de respecto la, a quién, profe, que en vez de la X va a estar la Y ya. es cambiar esto de acá por una y. La y, eso, muy bien, va a quedar aquí es una y. Ya. ¿Listo? Pero bueno, esta es una forma, pero es una forma muy larga. Y además hay veces, esta función estuvo fácil, se pudo despejar la y fácil, pero hay funciones en las que no se puede despejar la y muy fácil, que digamos. Entonces, para eso tenemos en el cálculo vectorial lo que se llama la derivada que. Tenemos que hacer lo que se llama una derivada que implícita, ¿sí? La derivada. ¿Aló, me escuchan? Sí, profe, sí le escuchamos. Bueno, listo, entonces la derivada implícita, miren en qué consiste. Supongamos que yo tengo algo de esta forma, miren. Tengo una función que depende de x y de y esto está igualado a una constante, digamos, tengo algo así. Bien, y pues me piden, me están pidiendo, bueno, borremos acá, esto tiene un x, un y y un z, qué pena. Y todo esto está igualado a una constante. Y pues me están preguntando por la derivada parcial de z, o sea, que despeje z y haga la derivada parcial con respecto a x, o me están preguntando la derivada parcial que despeje z y haga la derivada parcial de z con respecto a y, ¿sí? Entonces, la estrategia es esta, muchachos. A partir de esto, a partir de esto, a partir de esto que está acá, entonces vamos a construir, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a igualar esta función, la vamos a igualar a 0, ¿sí? Bueno, también se puede igualar una constante, pero no quiero que se pierda. ¿La igualamos a qué? Igualamos esta función a 0. Y ojo ahí, todo esto que está acá, y todo esto que está acá, y todo esto que está acá, y todo esto que está acá, muchachos, todo esto, miren lo que va a ocurrir. Lo voy a llamar la función f mayúscula
que depende de qué, de X, que depende de X, Y, Z, ¿sí? Pero es la función F que, miren es, miren muchachos, no se van a confundir. Esta es la función F mayúscula, ¿sí? Es la función. Entonces, no pierdan de vista esto que me están preguntando aquí. Me están preguntando la derivada parcial, miren, de z con respecto a x. Entonces, miren lo que voy a hacer. Como me preguntan la derivada parcial de z con respecto a x, van a ser perfección. La derivada de z con respecto a x, ¿qué va a ser? Profesor, se le está escuchando demasiado mal. ¿Sí? O sea, ¿se me está cayendo el internet? Sí, ¿Aló? profe. Sí, ¿Me profe, escuchan? yo entrecortado. ¿Entrecortado? Ya Ah, lleva jue así un buen madre. rato, profesor. ¿Sí? Madre, ha estado fallando hoy el internet bastante. Aló. Ahí, ¿qué tal? Mejoró, profe. ¿Sí mejoró más? Es que estoy en otra red. Ya me pasé a otra red, espero que aquí mejore. Ya, espero que ahí mejore. Entonces, ¿vamos bien? Entonces, queremos la derivada parcial de z con respecto a x. Entonces, miren la ayuda mnemotécnica, cómo va a ser. ¿Sí? Yo me lo aprendí así. Háganlo cruzado, miren. Cruzado. Entonces, aquí van a poner la derivada parcial. Acá van a poner la derivada parcial de la función f, ojo ahí, de la función f mayúscula. O sea, esta. ¿Con respecto a quién? Aquí van a poner la derivada parcial de la función f mayúscula con respecto a x sobre con respecto a x sobre, y aquí van a poner la derivada parcial de la función f mayúscula, miren, cruzado, y acá van a poner la derivada parcial de la función f mayúscula con respecto a z. Entonces píllense lo siguiente, que acá tengo un x y acá también es x, ¿sí? Que acá tengo un qué, que acá tengo un z y acá también queda z. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Y aquí no se les olvide colocar el signo negativo, importante este signo. ¿Bien? De la misma forma, entonces, yo creo que ya podemos entender entonces esta cómo sería la derivada parcial de z con respecto a x, respecto a y, es lo mismo, es cruzado también. Entonces, acá van a colocar con signo negativo la derivada parcial de la función f mayúscula con respecto, por eso es importante encontrar la función f mayúscula, con respecto a y, sobre, y aquí hacen la derivada parcial de la función f mayúscula con respecto a quién. ¿Con respecto a quién? A z. ¿Sí? Cruzado. Bien, esa es la ayuda mnemotécnica. ¿Listo? Entonces, voy a hacer el ejercicio anterior que tenía aquí. Voy a hacer este ejercicio usando eso. Control C, pero lo voy a usar de esta forma para que vean que nos va a dar lo mismo. Entonces, se los voy a poner aquí. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué es lo primero que tengo que encontrar? La función f mayúscula, ¿cierto? Es decir, que me toca igualar esto ¿qué? A 0, ¿no? Entonces esto quedaría x al cuadrado más y al cuadrado
más z al cuadrado menos 4 igual a ¿qué? A 0. Y toda esta función que está aquí, sería lo que vamos a llamar la función que f mayúscula, que depende de x, de y, ¿y de qué? Y de z. Que depende de x, de y y de z. ¿Sí? Entonces, si yo quiero la derivada parcial, entonces, ¿de qué? De z con respecto a quién? La derivada parcial de z con respecto a x, entonces acá arriba, ¿qué debo colocar? Pues acá debo colocar menos la derivada parcial de f con respecto a quién? A x, ¿sí o no? Sobre, y acá debo poner la derivada parcial de f con respecto a z. Entonces, a ver, ayúdenme a ver cuánto nos da. ¿Cuánto nos va la derivada parcial de f? O sea, de esta f mayúscula con respecto a x. 2x. 2x. ¿Y cuánto nos da la menos? ¿Cierto? Porque hay que poner el signo negativo. Entonces acá nos queda menos 2x sobre. ¿Y cuánto nos da la derivada parcial de f con respecto a z? 2z. 2z. Entonces noten que este 2 con este 2 que está acá se simplifica. Entonces esto simplemente es menos x, ¿sí? Sobre menos x sobre z. ¿Ya? ¿Sí? Y noten que nos dio lo mismo que nos dio acá arriba. Mírenlo. Porque yo puedo acá, ¿qué? Simplificar este 2 con este 2 y todo esto que está acá, miren. Este más o menos, por eso lo dejé ahí. Con todo esto que está acá, acuérdense que eso es z. Es decir, que esto es menos x sobre z. ¿Sí? De la misma forma acá. Este de aquí se puede simplificar con este de aquí. Y este más o menos, con todo esto que está acá de la raíz, es z. Entonces esto pues me dio menos y sobre ¿qué? Menos y sobre z. ¿Sí o no? Entonces miremos cuánto nos da la segunda. Entonces cuando hagamos esto, la derivada parcial de z, ¿con respecto a quién? Con respecto a y, ¿me están escuchando? Sí. Va a ser menos la derivada parcial de f con respecto a y sobre la derivada parcial de f con respecto a z. Entonces, ¿esto cuánto me va a dar? ¿Cuál es la derivada parcial de f? Ojo ahí, de f mayúscula con respecto a y. Menos 2y. Muy bien, aquí me va a quedar menos 2y por el menos este. Y la derivada parcial de f con respecto a z me va a dar ¿cuánto? 2z. Y noten que se nos simplifica este 2 con este 2 y nos queda pues lo que habíamos dicho con la anterior. Entonces, ¿qué tal les parece? Chévere, ¿cierto? Se aplica. ¿Sí? Se aplica lo que sabemos. O sea, esta fórmula de derivada parcial funciona muy bien. Entonces, hagamos ahí un ejercicio. A ver, les voy a poner un ejercicio. El primero que lo haga le damos puntico. Ejercicio. Entonces, a ver, busquemos uno por acá en el libro. Hagamos este. El 30. Ahí tienen la función. Y supongamos que les dicen hallar que hallen la derivada parcial, de z. Ah, no, mentiras. Que hallen la derivada parcial. Bueno, hallen la derivada parcial de y. Bueno, es que también funciona para una variable. No, olviden ese.
Era el 34, ¿yo por qué escogí ese? Es que corté mal. Esperen que corté mal. No, pero yo no lo puedo modificar. YZ más X por logaritmo natural de Y. YZ. YZ más X por el logaritmo natural de Y igual a Z al cuadrado. ¿Sí? Y les están pidiendo que hallen la derivada parcial de Z con respecto a X y la derivada parcial de Z con respecto a Y. A ver, el primero que haga es... Aló, muchachos. ¿Ya alguien lo envió? Yo lo Ah, envié, por pero ahí. no sé si está bien. Y Sandra. Uy, Sandra como siempre.
Venga, solamente está en esta clase Sandra, los demás ¿qué? Bueno, vamos a ver si Sandra se gana el punto. Entonces, bueno, ¿qué hizo Sandra? Pues siguió las recomendaciones que yo hice, ¿cierto? Igualó todo esto a qué? Y Sandra igualó todo esto a 0, ¿sí o no? Y todo esto que está acá, todo esto que está acá, se lo vamos a llamar la función f, que depende de x, de y y de qué? Y de z, ¿sí o no? Entonces, como me piden la derivada parcial de qué? De z, o sea, que despeje z, llega la derivada parcial de z con respecto a x, entonces lo hacemos cruzado. Hago la derivada acá de f con respecto a x, control C de f con respecto a x, sobre, y acá hago la derivada parcial de f con respecto a quién? A y. ¿Sí o no? A Z, ¿no? Sí, profe, Sí, concuerdo que es un Z. esperen que me encontré acá. Sí. Entonces, Profe, se te está entrecortando otra vez. Sí, profe, no se te entiende nada. entonces, x. No sé que yo no sé nadie. Profe, no se le entiende nada. Nada, nada, nada. Aló. Profe, ¿se fue? Ya estoy acá, qué pena, se me fue el internet. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya, qué pena, está fallando el internet, es que está lloviendo y se empezó a caer el internet. Bueno, entonces, ¿cuál será entonces? Si tengo que hacer la derivada parcial de la función f mayúscula con respecto a x, entonces todas las demás van a ser ¿qué? La única variable aquí va a ser la ¿qué? La x y las demás van a ser constantes. Entonces, la derivada de todo de f con respecto a x, ¿qué me va a dar? Simplemente el logaritmo ¿qué? Logaritmo natural de Natural y. de Y. ¿Me Sí, escuchan? sí, profe. Menos logaritmo natural de y. Listo. Sobre. Y ahora el denominador. ¿Cuál es la derivada parcial? Ahora tengo que derivar esta f con respecto a z. Entonces, con respecto a z es porque ahora la variable va a ser ¿quién? Ahora la variable va a ser z y todas las demás van a ser constantes. Entonces, ¿qué me queda? La primera va a ser y, ¿cierto? Y la otra va a quedar menos 2z. ¿Eso es lo que tiene Sandra? Sí. Se me olvidó ponerle el menos al logaritmo natural de Y. Ay, no. Qué embarrada. Sí, qué triste. Y ahora, la derivada parcial de z con respecto a y. Suele pasar, a mí me pasó en un parcial una vez. La derivada parcial de f con respecto a quién? A y sobre, y acá la derivada parcial de f con respecto a z, ¿sí o no? Y entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Entonces, derivo la función f con respecto a y. Entonces, ¿qué va a dar cuando derive con respecto a y? Entonces, es porque ahora la variable va a ser ¿qué? La y. Es esta, ¿cierto? Y es esta. Entonces, la primera me va a dar ¿cuánto? Entonces, Z pongo menos z, menos menos z, ¿sí? Menos z
¿Y cuál es la otra con respecto a y? Pues aparto la constante que es x y derivo logaritmo natural de y en términos de y, que es 1 sobre y. Entonces esto es lo que me va a dar en el numerador. Sobre, y el denominador es derivar con respecto a z, que va a ser la misma que tenemos arriba, que es y menos 2z. ¿Listo? Y ya, ese sería el ejercicio. ¿Vale? Ay, profe, se me olvidó el menos, qué triste. ¿Y Sandra? Sí, profe. ¿Pero qué apellido? Guerrero. Ah, pero Sandra es la que tiene más puntos, tiene 4. Bueno, ya vendrá otro, no te preocupes. Entonces, ahora voy a aprovechar estos 15 minutos que nos quedan, bueno, un poquito más, para hablarles de algo. ¿Se acuerdan que uno en cálculo diferencial, uno tenía una función y uno le hallaba aquí la ecuación de la recta tangente? ¿Sí? Pues uno puede hallar algo muy parecido acá, que es la ecuación del plano del plano tangente, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí la ecuación, cómo encontrar la ecuación del plano tangente, ¿sí? Del plano tangente a la superficie. Hoy nos rindió, vimos bastante tema. Entonces, ¿cómo hallar la ecuación del plano tangente a la superficie? Entonces, un ejemplo, dejemos esto más bien en otra hoja. Control X, control V. Supongamos que yo tengo aquí en 3 dimensiones, miren. Acá tengo, este es el eje X, este es el eje Y este es el eje Z. Tengo acá una superficie, mírenla acá, de una superficie. Espérenme a ver cómo me la invento. Bueno, es que estos dibujos no me quedan muy bien, pero... Bueno, algo así. Esas superficies siempre me quedan más feas. Algo así no me va a complicar la vida. Algo así. Sí, tengo esa superficie. Y acá tenemos, digamos, un puntico. Entonces ese punto tiene coordenadas. Aquí es, digamos, X sub 0. Hagámoslo con otro color. Tengo este punto de acá. Y acá. Este punto tiene coordenadas acá. Acá es X sub 0. Acá es Y sub 0. Y la imagen aquí. Y acá tenemos un ¿qué? Un Z sub 0. ¿Sí? Y yo estoy interesado en hallar un planito aquí. Un planito. Así. Bueno, es que a veces me falla la perspectiva. Digamos este planito.
No le hagamos eso dibujo porque me lo tiro. Bueno, es este. Este es el plano tangente. El plano tangente. ¿Sí? La ecuación del plano tangente a esta superficie por este punto. Esta superficie, digamos que es z igual a f de xy. ¿Sí? Entonces, miren lo que vamos a hacer para hallar la ecuación del plano tangente. Entonces, aquí está. Entonces, la ecuación del plano es la siguiente. Acuérdense que este puntico de acá es el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, ¿sí o no? Este puntico de acá. Entonces, van a hacer esto. Se me olvidó. Ya, sí. Hacen la derivada parcial de ¿qué? De f o de z con respecto a quién. La madre se me olvidó. Esperen que se me ¿A acaba el... X, profe? No, se me olvidó. Ya, la ecuación del plano es esta. Es z, ya, z menos z sub 0. Ahorita lo reviso en un libro, pero sí creo que estoy seguro. Z menos z sub 0. Hacemos la derivada parcial de f con respecto a quién. A x, y ahí en esa derivada parcial reemplazan el punto x sub 0 y y sub 0. Ah, ya me acordé que esta ecuación es más larga que el hijo de madre. Ya me acordé que esta ecuación es larga, me tocó escribir más pequeñito o coger impulso desde acá. Ya. Entonces, hacen la derivada parcial de f con respecto a x y evalúan el x sub 0 y y sub 0, ¿sí? Y eso lo van a multiplicar por x menos x sub 0. Más, hacen la derivada parcial de f con respecto a y ahí en esa derivada parcial reemplazan el x sub 0, el y sub 0, ¿sí? Y eso lo multiplican ¿por qué? Por y menos y sub 0. Esa es la ecuación. Esperen que esto me quedó como muy montado. Ya, algo así. Esa es la ecuación del plano tangente a la superficie. Bueno, hagamos aquí un ejemplo para entenderlo. Un ejemplo. Entonces, supongamos, volvamos entonces al paraboloide, que es como lo más sencillo. Cojamos el paraboloide z igual a ¿qué? A x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, ¿cuál paraboloide? Vamos por acá. Vamos a abrir GeoGebra, ¿no? Vamos a colocar GeoGebra 3D. Voy a guardar aquí porque siempre que hablo GeoGebra esto se... Voy a poner gráficos 3D. Entonces, voy a colocar aquí z igual, miren, z igual a x al cuadrado más y elevado ¿qué? Al cuadrado, mírenlo ahí. Y tomemos un punto, digamos el punto 1, 2.
Digamos que queremos la ecuación del plano tangente, que el x sub 0 sea igual a 1, que el y sub 0 sea igual a 2. ¿Y cómo hallamos el z sub 0? Pues reemplazando estos dos acá, ¿sí o no? O sea que esto va a ser 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Y cuánto da esto? 2 por 2, 4 más 1, 5. O sea que es el punto 1, 2, 5. Entonces coloquémoslo acá, miren. Voy a colocar el punto 1, 2, 5. Mírenlo ahí. Voy a dar, miren que ese punto está en la superficie, ¿no? Miren. 1, 2, 5. Listo. Entonces ya tenemos el punto. Entonces el punto es en 1, 2, 5. Y vamos a hallar la ecuación del plano tangente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero hacer la derivada parcial de z con respecto a ¿quién? A x. ¿Cuánto da? Muy bien, 2x. Luego la derivada parcial de z con respecto a y. ¿Cuánto da? Muy bien, da 2y. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar estas derivadas parciales. ¿Sí? La derivada parcial de z con respecto a x la vamos a evaluar en el punto que 1,2. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Las x las voy a reemplazar por 1, ¿sí? Y las y por esto, ¿sí? O sea, esta es una derivada parcial. Esto, si yo soy muy estricto, esto lo debí haber escrito así. La derivada parcial con respecto a, de z con respecto a x, que depende de x y de y. ¿Sí o no? Así soy más estricto. Y si soy más estricto también con esto, es la derivada parcial de ¿qué? De z con respecto a y, que depende de x y de y. Es 2y. Y ahora las voy a evaluar. Entonces aquí me va a dar ¿cuánto? 2. La x la reemplazo por 1, me da 2. Y ahora aquí la derivada parcial de z con respecto a y. Aquí reemplazo también el 1,2. Entonces me va a dar 4. ¿Listo? Y ya. Usamos la que, la ecuación que tenemos, que es lo que está acá. Control C. Control V. Y reemplazamos todo acá. Entonces, ¿cómo nos queda? Entonces va a quedar z menos ¿qué? ¿Cuánto fue el z sub 0? ¿Sí? Es 5, ¿no? Entonces esto será z menos 5 igual a ¿qué? Esta derivada parcial, ¿cuánto nos dio? 2. Por x menos el x sub 0, que es 1. Más, ¿cuánto nos dio esta derivada parcial? 4. Por el y menos y sub 0, ¿cuánto es el y? El y sub 0 es 2, ¿no? ¿Listo? Entonces nos queda z menos 5. Vamos a ver si esa ecuación nos sirve porque no me acuerdo si esa es la ecuación. Si da mal es porque tenemos la fórmula mal. Hacemos aquí la propiedad distributiva. Y entonces, ¿esto qué nos queda? Aquí me da 2x menos 2 y aquí me da 4y menos 8. Esto me queda z igual a ¿qué? Esto me queda z igual a 2x más 4y. Y aquí tengo menos 2, menos 8. Y como sumo 5 en ambos lados, acá me queda más 5. Entonces la ecuación es z igual a 2x más 2y. ¿Cuánto es menos 8 menos 2? Da menos 10, ¿no? Y menos 10 más 5 da menos 5. Y voy a escribir esa ecuación acá. Voy a escribir acá z igual a ¿qué? A 2x más 2y. 2x más 2y menos 5. Y noten que efectivo... Ah, joder, madre. Era más 4y, profe. ¿A cuánto es 8? Aquí daría menos 10. Menos 10 más 5 menos 5. ¿Por qué? Más 4y, Profe, si no era más más 2y. 4y. Ah, joder, madre, sí, aquí era más 4y. Gracias. Yo pensé que tenía mal mi fórmula. Bueno, todavía no sabemos. O sea que acá es más 4y, ¿no? Y noten que ahora sí, miren, es tangente.
es un plano tangente a la superficie. Ahí se los dejo. Así se ve mejor, ¿cierto? Se los dejo ahí. Entonces ya con lo que vimos hoy, noten que con lo que vimos hoy, ya se puede hallar hasta el plano tangente de una esfera. A ver qué tocaría hacer para hallar el plano tangente de una esfera. Ahí se los dejo. Entonces, miren, esto es igual entonces a ¿qué? A z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto que está acá es el plano z igual a 2x más 2y menos 5. ¿Sí? Y este puntico que está acá es el punto 1,2,5. ¿Sí? Y como ejercicio, miren, pregúntense esto, miren. Ejercicio. Supongamos que yo tengo esto, miren. Esto, miren. X elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado. Esto igual a ¿qué? A 4. Sí, tengo esta esfera. Y escojamos un punto de esa esfera. El punto ¿qué? 1,1. A ver, si este es 1,1, entonces este sería 4, este sería 2. Uy, me descaché. No, esto sería 1,1. Me pasé. 2 ya. ¿Sí? ¿O la embarré? A ver. ¿Por qué no está en la superficie? Es 2. Profe, ¿por qué el 2 en Z? Ah, No porque sería no, porque más del radio. no, porque hay que sacarle la raíz cuadrada ya. Esto es SQRT de raíz de 2 ya. Ahora sí. Ya, es el punto 1,1 raíz de 2. ¿Sí? Entonces, a ver, hallen esto. Se les dejo de tarea. Eso los voy a poner a pensar. Hallen la ecuación del plano tangente de esa esfera en ese punto. ¿Sí? Entonces, miren, esta es la esfera x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado igual a 4. Y este puntico que está aquí es el punto 1,1, raíz de 2. ¿Sí? Entonces, hallar la ecuación. El primero que me lo envíe, le damos un puntico del plano tangente. Piénsenlo. Ahí mientras se ven la novela esta de estas novelas nuevas que están saliendo. El primero que me lo envíe, le damos un puntico, ¿vale? Listo, muchachos, no les quito más tiempo. Hoy nos Profe, rindió. qué pena. Tengo, Sí, tengo una inquietud respecto a los talleres. Es decir, nosotros como tal tenemos hasta el momento dos talleres, ¿no? El primer taller fue cónicas y superficies, que fue el sí. primero que nos dejó. Y el último que nos ha dejado es taller de campos escalares. Eso sí, muy bien. Ah, listo, Sí. profe. Y de pronto voy a colocar otro, pero en donde van a escoger 5 puntos para la evaluación final. Ah, ok, listo. ¿Listo? Listo, Vale, listo. listo. Gracias.
Listo, juiciosos entonces. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Profe, Piensen. buena noche. Buenas Gracias, noches. profe. Hasta luego. Buenas noches. Chao, buenas noches. Luego, para todos. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, que esté bien. Vale, gracias, chao.